Desde 1993, en Ciudad Juárez, cientos de mujeres han sido asesinadas y desaparecidas. A pesar de la brutalidad de los crímenes, la respuesta del Estado y la sociedad ha sido insuficiente. Durante años se ha insistido en que estos son crímenes de carácter sexual, cometidos por individuos enfermos o desviados, pero esa explicación es insuficiente. En realidad, estos crímenes son el síntoma de algo más profundo. Los feminicidios en Ciudad Juárez no son anomalías, son el resultado de una estructura de poder que normaliza la violencia de género y la impunidad. Aquí, el género, la violencia y los derechos humanos se entrelazan en un entramado de desigualdad, exclusión y control sobre los cuerpos de las mujeres. Feminicidio, un crimen con lógica propia. Cuando hablamos de feminicidio, hablamos de un crimen con una lógica particular. No es un crimen pasional, no es un ataque impulsivo. Estos asesinatos no son solo la manifestación de un odio individual hacia las mujeres. No se trata simplemente de misoginia en su sentido más básico. Más bien, estos crímenes funcionan como un lenguaje. Son actos comunicativos dentro de un sistema de poder en el que el asesinato de mujeres no solo es permitido, sino que se convierte en un mecanismo de control. Las víctimas no son seleccionadas al azar. Son mujeres trabajadoras, jóvenes de sectores precarizados. Son cuerpos convertidos en territorio de disputa. El agresor no solo se apropia del cuerpo de la mujer, lo hace en el espacio público porque debe hacerlo. Es una exhibición de dominio, una renovación ritual de la virilidad. En esta lógica, la violación no es solo un acto de violencia física, es una inscripción de poder, una ocupación del cuerpo femenino como si fuera un territorio conquistado. Violencia de género y control sobre el cuerpo femenino. Los feminicidios en Ciudad Juárez están íntimamente ligados a la construcción del poder masculino y la violencia de género. La violación, por ejemplo, no es solo una agresión física, es la expropiación del cuerpo de la víctima, la anulación de su voluntad, es una forma de dominación física y moral. Como dice Rita Segato, la violación es el acto alegórico por excelencia de la soberanía. El agresor ejerce control sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como si fueran lo mismo. Y en este sistema, los agresores deben reafirmar su poder constantemente. La violencia es una demostración de dominio, un ritual que se repite una y otra vez. Feminicidio y derechos humanos. La impunidad como un sistema. Los feminicidios en Ciudad Juárez no solo violan el derecho a la vida de las mujeres, son una negación sistemática de sus derechos humanos. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la seguridad, a la justicia y a la vida. Pero en Juárez, el Estado ha fallado en prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. Y aquí surge una idea clave. La impunidad no es solo una consecuencia de estos feminicidios, es su producto. El sistema de justicia actúa como si la vida de estas mujeres no valiera lo suficiente como para ser protegida, y en esta lógica perversa, los feminicidios se perpetúan porque refuerzan una estructura de dominio y control sobre las mujeres. Ciudad Juárez es un espacio marcado por la violencia estructural y la explotación. En esta frontera donde la vida se precariza, el cuerpo femenino se convierte en territorio de disputa. Preguntarse por qué se mata en un determinado lugar es como preguntarse por qué se habla una determinada lengua. Y la lengua del feminicidio nos dice que el control, la dominación y la impunidad son las reglas del juego. Por eso, la violencia no es un problema de individuos desviados, sino de un sistema que permite, legitima y reproduce estos crímenes. En este espacio, la violencia contra las mujeres se vuelve parte del paisaje y la impunidad refuerza un mensaje: las mujeres son desechables. Así, cuando una mujer es asesinada, la sociedad busca justificar su muerte. Seguro era una prostituta, seguro estaba en malos pasos. En otras palabras, se intenta construir una razón para su asesinato, para que el crimen parezca inevitable en lugar de inaceptable. Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué se mata en un lugar determinado? Los feminicidios son parte de un código. Se comportan como una lengua que solo algunos entienden. En esta lengua del feminicidio, cuerpo femenino también significa territorio. Si entendemos los feminicidios como un mensaje, la pregunta es: ¿cómo respondemos? No podemos seguir viéndolos como casos aislados o como actos de odio personal. Debemos reconocerlos como lo que son: una forma extrema de violencia de género, una negación sistemática de los derechos humanos de las mujeres y una estrategia de poder basada en el miedo y la impunidad. Mientras los estados sigan fallando en garantizar justicia, las mujeres seguirán viviendo con miedo. Por eso, hablar de feminicidio no es solo hablar de violencia, es hablar de estructuras de poder que permiten, justifican y reproducen esta violencia. La pregunta final es: ¿seguiremos permitiendo que la lengua del feminicidio siga escribiendo sus mensajes en los cuerpos de las mujeres?